Ya lo saludamos a Pablo Procopio, quien es licenciado en Comunicación Social, locutor nacional, periodista de Diario La Capital de Rosario, de Radio LT3, AM680 y de Canal 5 de Rosario. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo te va? Buen día, muchas gracias. ¿Cómo están Gracias, ustedes? gracias por atendernos, Pablo, en este Con domingo. frío esta mañana. Sí. ¿Cómo está allí, Rosario? Acá también ha descendido la temperatura después de una jornada muy lluviosa que tuvimos ayer. Mm, Así que las cosas han estado cambiando, mm. evidentemente. Acá la verdad que ha bajado, pero no tanto, 17 grados la temperatura, pero ayer las temperaturas eran mucho más elevadas con una jornada bastante sofocante. Pero Ujú. ¿cambió la temperatura allí o en realidad estamos hablando de los mismos temas en Rosario los últimos años, prácticamente sin un viso de salida como la inseguridad, por ejemplo? La única temperatura que ha cambiado en Rosario, lamentablemente, y esta es la que, por ahí hasta es bienvenido en este sentido, Sí. es la del clima, ¿no es cierto?, la que informa el servicio meteorológico, porque la temperatura social, lamentablemente, sube y no es nada bueno, no es un buen síntoma, en función de que la marcha que ha habido el jueves ha demostrado un hartazgo muy evidente en la sociedad, en todas las clases sociales, en todos los sectores de la ciudad, y eso se puso de manifiesto entonces en este reclamo popular que hubo en función del aumento de crímenes, de los robos y de la inseguridad. En definitiva, es algo que preocupa mucho a todo Ujú. Rosario. Vos sabés que el año pasado y antepasado miraba las estadísticas de Rosario, aislada solamente Rosario, y comparaba con las de la provincia entera de Corrientes, por ejemplo. Y el nivel de asesinatos que tienen es completamente el doble de Corrientes, en una ciudad. Ujú. Obviamente que la naturaleza de una ciudad tan grande como Rosario también da como para hacer que quizás la Claro. comparación no sea exacta, pero no dejó de impactarme el número elevado que tienen. ¿Cómo es vivir en Rosario? Bueno, mira, te voy a dar otro dato, y en este caso comparamos ciudades similares, si se quiere. La tasa de homicidios en Rosario es el triple respecto de la ciudad de Córdoba. Mm, Así que me parece que ahí se pone en evidencia claramente lo que pasa acá. Vivir en Rosario es complejo en la medida en que te roban, en que aparecen motochorros y te retiran el celular, pero digo, en muchos casos, lamentablemente, uno ha sido el caso de mi hermano nada menos, por eso lo he vivido de cerca, y te puedo asegurar que el dolor que te queda es permanente y te atraviesa de cuerpo entero y lo hace en toda tu familia. Eh, Cuando te roban, a veces también te matan, y eso es lo que la gente ya no soporta más. Pero tampoco soporta en realidad el robo cotidiano, los cambios de hábitos, eh, la necesidad de hacer cualquier cosa, inventar todo tipo de estrategias para poder salir de tu casa y que alguien no lo advierta, entonces no se produzca una entradera, eh, los negocios que no cierran de noche, los chicos que ya no juegan en la puerta de la casa en los barrios, eh, los negocios digo que no se mantienen abiertos porque les roban, ¿no es cierto? El comercio, que además en algunos casos deberían estar abiertos de noche porque son de necesidad, y ese tipo de cuestiones, que uno tiene que salir mirando para todos lados, que deja las luces encendidas para que parezca que haya alguien dentro de la casa. mm, Bueno, son y que tiene temores, el que no sabe de verdad cómo regresar, el que inventa cosas, o que en algún barrio más alejado se tiene que ir de viaje y lo pasan a buscar a la madrugada, entonces se va a dormir a la casa de un familiar, de un amigo en otra zona que quizás esté un poco más custodiada para que no tenga ningún problema a la hora de mm, salir. Digo, mm. estoy mencionando cosas que se me ocurren ahora, pero hay Sí. cientos de episodios más de este tipo y situaciones más que preocupantes y violentas. Ujú. A ver, no le encuentran la salida, no le quieren encontrar la salida, cómo hay que entender todo esto, porque lo que vos me relatás y me describís, recuerdo de otra gente que ya me lo relataba, ya me lo describía, me lo decían el año pasado, un poco más atrás, algunos de ellos candidatos, o después electos, pero encuentran, a ver, digo, de todo este proceso, ¿hay una posibilidad de decir sí, no, para el año que viene vamos a estar mejor? ¿O no vemos ni siquiera que algo dé resultado a lo que está pasando? Mira, quienes
hoy gobiernan la provincia. Además tampoco en este caso, porque a nivel nacional a veces aparecen frases muy comunes que son que tienen relación con la herencia recibida, ese tipo de cosas, ¿no? Acá no se habla de eso porque gobierna el mismo signo político que en los últimos 4 años. Eso hay que marcarlo, pero de todas maneras el gobernador actual dijo que tenía un plan para combatir la seguridad. Es posible que algunos lo hayan votado por eso. Sin embargo, este plan hasta ahora no aparece. Vos me preguntás, no saben cómo hacerlo, no quieren hacerlo. Yo también me pregunto exactamente lo mismo. La respuesta no la tengo. Lo que sí tengo son las evidencias, lo que sí tengo son los resultados, lo que sí tengo son la falta de políticas de acción directa y la falta de gestos que verdaderamente demuestren que se quieren cambiar las cosas. Fíjate vos que en función de la marcha que tuvo lugar en la ciudad, multitudinaria, por cierto, Sí. histórica, como la calificaron muchos medios, incluso yo mismo estando allí presente, hubo algunas reacciones. Y me da la sensación por momentos que son reacciones solamente para tratar de calmar momentáneamente los ánimos. Yo me pregunto si esto tendrá su correlato en el tiempo y tendrá algún resultado positivo. Si en todos estos meses del nuevo gobierno, a partir de las elecciones y los resultados de diciembre, no pasó nada, me preocupo por qué debería, ¿no? ¿Por qué debería pasar ahora? De todas maneras hay que tener fe, esperanza de que algunas cosas pueden cambiar. Pero fíjate que el gobernador Miguel Lifchitz de la provincia de Santa Fe se reunió días pasados, me pareció a mí en un intento, una especie de manotazo de abogado con fiscales de la ciudad de Rosario, y allí los fiscales le informaron que necesitan abrirse 50 fiscalías más. Este es un proyecto, entre otras cosas, del ex vicegobernador de la provincia, también del Frente Progresista, y en este caso radical socialista, que estaba en la legislatura de la provincia desde enero de este año y nunca se le había dado viabilidad. Ahora, desesperado, el gobernador parece enterarse de esto y pretendería poner en marcha estas 50 fiscalías. Te doy eso solo como ejemplo. Sí. Ni hablar de que el intendente de Rosario dijo, cuando ganaba a duras penas, además, las internas en su partido, y se la proponía nuevamente como candidata oficialista, que se iba a ocupar personalmente de la seguridad. En el medio hubo crímenes, hubo robos permanentes, y esta marcha que demuestra que la gente tiene un hartazgo que se quiere hacer evidente y que se va a replicar en 2 semanas aproximadamente, porque la idea es que esto se repita permanentemente, que la gente salga a la calle. Y te digo más, es lo que más molesta, y por eso me parece que han habido estas reacciones, si las podemos llamar así. Molesta muchísimo que se sepa en el país lo que ocurre, porque acá en la ciudad de Rosario, lamentablemente, y te lo digo como periodista además, como familiar de víctima, se ha tratado de tapar este tema, y cada vez que nosotros nos referíamos a la falta de seguridad o decíamos que en Rosario era difícil vivir, por momentos muy difícil vivir, nos decían no estigmaticemos a la ciudad, quedamos mal, no van a venir los turistas de otras provincias, en el contexto nacional nos puede perjudicar económicamente, y ese tipo de cosas. Entonces, tenías un cepo a la hora de hablar de este tema. Ojalá que sigamos hablando para que se tomen acciones de verdad. Pablo, lo que me llama la atención es la cuestión política que se da especialmente con Santa Fe, digo, porque el Partido Socialista siempre fue muy fuerte en Rosario. Desde allí surge la llegada a la gobernación en los últimos 3 periodos, primero con Wiener, después con Bonfatti y ahora con Lifchitz. Ahora, ¿cómo se entiende esta suerte de desconocimiento? Digo, ¿cómo se entiende que el lugar donde tiene que ser, donde son más fuertes electoralmente, es el que más está padeciendo estos últimos años? La verdad es que en principio, a ver, ganó Wiener por sus ideas progresistas, había sido un buen intendente en la ciudad de Rosario, había que modificar quizás un cansancio del mismo signo político, el peronismo, durante muchísimos años, pero después, evidentemente, si hubo avances o resultados positivos en otras materias, no se le encontró el avance en este tema de la seguridad. Fíjate vos que es la cuestión que más preocupa, mucho más que el tarifazo, mucho más que otras cuestiones que a nivel país están en el centro de la escena. La inseguridad acá en Rosario es el tema que más preocupa a la sociedad, y no solo en Rosario, sino en toda la provincia.
¿La inseguridad ligado directamente a la droga? En algunos casos sí, supongo que las peleas entre bandas de narcotraficantes, la exclusión, en algunos casos dicen también que algunas políticas que han hecho que quienes se desempeñaban como soldaditos o dealers de droga tengan que cambiar su modo de empleo, para decirlo entre comillas, para decirlo de alguna manera, y ahora se dediquen al robo. Pero lo cierto es que este es un tema que atraviesa la sociedad rosarina y que está muy presente. Sí, acá ha habido y siguen existiendo bandas organizadas dedicadas al narcotráfico. Y la verdad que sí, que uno cree que esta situación... ¿Crees que solamente esto se arregla con gente de Rosario o necesitan fuerzas nacionales como alguna vez apareció Bernie, en su momento como un Mm. ejército, como un comandante de ejército allí, parecía más un comandante yanqui que aparecía que llegaba con las tropas para liberar algún tipo de pueblo, tipo clásica película yanqui, ¿no? ¿Crees que esto solamente pueden con fuerzas locales? Yo creo que por lo menos como paliativo, en principio, mientras se toman medidas de fondo en serio, y ojalá que lleguen con verdaderos especialistas. Es que yo me pregunto a veces quiénes son los que los que colaboran y los que tienen los conocimientos técnicos necesarios en el gobierno de la provincia de Santa Fe, porque el ministro de Seguridad es un ex diputado provincial que poco sabe, más allá de haberse preocupado por el tema del combate a la inseguridad y al narcotráfico. Yo me pregunto quiénes son los verdaderos especialistas que están detrás, incorporando ideas. La verdad es que la prensa no los conoce. Pero más allá de esto, yo creo que sí, que la gendarmería, las fuerzas federales tienen que estar por lo menos acá, no tienen que irse, no tiene que ser esto una situación de pelea permanente política, porque la verdad que eso ha mostrado una mezquindad tremenda por parte de los gobernantes nacionales y locales. En principio el Frente para la Victoria, que jugaba con la presencia de la gendarmería a la hora de obtener más votos. Bueno, y ahora también, de nuevo, hay una pelea política con Cambiemos, que dice que la presencia de gendarmería, una vez que regresen y se espera que esto ocurra en los próximos días, es el fracaso de las medidas de seguridad del gobierno de Santa Fe. Bueno, se empiezan a escuchar este tipo de discrepancias, de peleas, de dimes y diretes, de cuestiones que demuestran la miseria política en vez de soluciones verdaderas de fondo. Pero ojalá que haya al menos una presencia fuerte en las calles, patrullajes verdaderos de policías o de fuerzas federales o de fuerzas profesionalizadas y no de efectivos que todavía tienen mucho que aprender. Mira, hay un dato que estamos manejando periodísticamente y que indica, tendríamos que confirmarlo, pero estamos por el buen camino, que alrededor del 20%, solo el 20% de los policías que trabajan en Rosario son de Rosario y son en realidad de otros sectores de la provincia de Santa Fe. Es una provincia enorme y algunos quizás vienen de muy lejos. Y yo cuando te hablo de muy lejos, perfectamente vos sabés que esta provincia, bueno, limita con una enorme cantidad de provincias. ¿Sí? Si son del norte, son más lejanos que lo que te puedas imaginar. Entonces, tienen un desconocimiento profundo de la ciudad de Rosario. ¿Qué pueden hacer cuando alguien los convoca para determinado lugar si ni siquiera conocen dónde quedan? Bueno, así estamos. Fíjate todos los ejemplos que uno puede dar. Y la verdad que sí. Pablo, te mando un abrazo. Gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes. Pablo Procopio, quien es periodista allí en Rosario, contándonos sobre cómo vive hoy Rosario, que tuvo esta semana una marcha multitudinaria pidiendo seguridad.